Continuamos con su clase de Administración Financiera número 3. Ahora vamos a trabajar con la unidad número 1, parte 3. El contenido de esta tercera parte de la unidad número 1, financiamiento a mediano y largo plazo, es referente a los costos de capital. Prosigamos. Cambiando de tema, vamos a pasar a lo que es el costo de capital y vamos a iniciar con las definiciones básicas, aunque para ustedes no es desconocido porque ya tocamos el WACC cuando hicimos evaluaciones o herramientas para evaluar empresas. Entonces, empecemos. Las partidas que aparecen del lado derecho del balance general, o sea, pasivos y capital, como los diversos tipos de deudas, de acciones preferentes, de capital contable común, se le definen como componentes de capital. Ese es el término, componentes de capital. Cualquier incremento neto en los activos debe financiarse por un incremento en uno o más componentes de capital. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo voy a comprar un vehículo que está incrementando mi activo fijo, este tiene que ser financiado o registrado con un incremento tanto de uno o más componentes de capital, qué sé yo. El enganche me lo dieron los accionistas, entonces el enganche se registra como parte de capital y todos los pagos de aquí en adelante de deuda con el que se está pagando el vehículo está en el pasivo. Entonces ahí tenemos dos componentes de capital. Si todo lo conseguí financiado, pues se va todo al pasivo y es un componente de capital. Si todo el dinero me lo dieron los accionistas, pues entonces es un componente de capital, obviamente en la parte de patrimonio. El capital es un factor necesario para la producción y al igual que cualquier otro factor tiene un costo y eso es lo que vamos a estar viendo en este tema. Se debe determinar la mezcla de tipos de capital que minimiza el programa de costo marginal de capital para maximizar el valor de la empresa. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar esa mezcla de tipos de capital. Acuérdense que cada uno tiene un costo diferente. No es lo mismo el costo de la deuda que el costo que le tengo que reembolsar a los accionistas en rentabilidad por prestarme el dinero. En otras palabras, nuevamente el WACC. Entonces, vamos a avanzar con este tema a continuación. Antes de avanzar con el costo, solo quiero dejar definido por si no lo tenían ustedes o no están conscientes del mismo, que es el costo marginal de capital. El costo marginal de cualquier cosa es el costo de otra unidad de esa cosa. Acuérdense que la definición de la palabra marginal es que se mide en la última unidad o lo que está al límite. Entonces, el costo marginal de capital es el costo de obtener otro dólar, otro quetzal más de capital nuevo. Y hay que notar que ese costo marginal se eleva a medida que se obtiene más y más capital. Vamos a iniciar con el costo de la deuda. Hay que notar que el costo de la deuda es sencillo de calcular porque es la tasa de interés. Pero hay que recordar que la deuda tiene un escudo fiscal porque es deducible del impuesto. Entonces, la tasa de interés sobre las deudas multiplicado por 1 menos T, donde T es la tasa fiscal, o sea, el impuesto sobre la renta, es la definición del costo de deuda. O sea, es la tasa de interés sobre las nuevas deudas, mi costo marginal. Vamos a hacer el ejemplo. Si una empresa obtiene fondos en préstamo a una tasa de interés del 10%, pues esa es la tasa a la que me están cobrando el interés, pero no es la tasa efectiva. La tasa efectiva o el costo de su deuda después de impuestos se convierte en 7.5%. ¿Por qué? Por ese escudo fiscal. ¿Cómo lo calculamos? 1 menos T, si 25% es nuestra tasa de impuestos sobre la renta, se convierte en 0.75 multiplicado por el 10% de la tasa de interés que me cobran, es 7.5% mi tasa efectiva. Ese es mi costo de capital en este ejemplo. Continuando con los costos de capital, vamos a ver cómo se calcula el costo de las acciones preferentes. Y el mismo es el dividendo preferente dividido entre el precio neto de la emisión. Recordemos que al igual que las deudas, las acciones preferentes implican un compromiso fijo de parte de la empresa para hacer pagos periódicos. Si se dan cuenta, hasta el momento no ha sido nada complejo calcular los costos.
Vamos a hablar un poquito de las utilidades retenidas. Así como los bonos y las acciones preferentes y comunes son un método de financiamiento, también las utilidades retenidas son otro método de financiamiento cuando queremos invertir en proyectos y aumentar la rentabilidad del negocio. Pero no vayan a pensar que ese costo de utilizar las utilidades retenidas es cero. Claro, si yo tengo utilidades retenidas es porque he negociado con los accionistas o logrado pactar con ellos que esos fondos se queden dentro de la empresa para uso en la administración y crear valor a través de proyectos. Entonces debo generarles una rentabilidad acorde a la que ellos hubieran recibido si se hubieran llevado los fondos y utilizado afuera. Entonces, empecemos sobre otra vez el costo de las utilidades retenidas. Veamos cómo lo calculamos. Los costos de las deudas y de las acciones preferentes se basan en el rendimiento de los inversionistas requieren sobre estos valores, pero el costo de capital contable obtenido mediante la retención de utilidades puede definirse en forma similar. Es la tasa de rendimiento que los accionistas requieren sobre el capital común de la empresa. En otras palabras, el costo de las utilidades retenidas es el costo de oportunidad. O sea, retener o pagar dividendos. Si yo retuve esos dividendos y los dejé como utilidades retenidas, la empresa deberá ganar sobre las utilidades retenidas por lo menos tanto como los accionistas podrían haber ganado en inversiones alternativas, pero de riesgo comparable. ¿Qué significa eso? Que si me dejaron sus dividendos aquí para ser utilizados en la empresa, debo generarles una rentabilidad acorde al riesgo. Si ellos se llevaron el dinero por medio de los dividendos y los colocan en el banco, no pretendan ustedes devolverle en utilidades retenidas lo mismo que pague el banco, porque el riesgo no es igual. En el banco no hay tanto riesgo como en la empresa, por lo tanto en la empresa debemos generar una rentabilidad equiparable. En el banco, como les digo, es muy sencillo, no hay canas verdes que sacarse ni comerse tanto las uñas de los problemas que puede generar un negocio. Entonces sí podemos compararlo, pero con utilidades, perdón, no utilidades, sino que con un interés o con una rentabilidad de un negocio semejante. Y por último, hablemos del costo de capital, pero generado en las emisiones de acciones comunes o de capital contable externo. Este costo es más alto que el costo de las utilidades retenidas debido a los costos de suscripción de las nuevas acciones que intervienen en la venta de las mismas, o sea, con un precio a la par o con descuento o con prima que ya definimos anteriormente. Para terminar el tema de costo de capital, tenemos que hablar de la combinación de deudas, capital preferente y capital contable común, o sea, el costo de capital compuesto. Notemos que cada empresa tiene una estructura óptima de capital, que es aquella mezcla de deudas, acciones preferentes y capital contable común que hace que el precio de sus acciones se maximice. Recordemos, el primer día de clases les hablé de que el fin del financiero es maximizar el precio de sus acciones. ¿Y cómo lo logro? Pues generando mayor rentabilidad. ¿Y cómo genero mayor rentabilidad? Cuando el costo de capital disminuye. Entonces, esta mezcla que hace la estructura óptima de capital es la que se debe evaluar y todos ustedes ya saben hacerlo porque la calculamos mediante el WACC. Entonces, ¿cómo logramos manejar el costo de capital compuesto? Pues lo logramos manejando en el apalancamiento total de la empresa, que es el tema a continuación. Terminamos la tercera parte, costo de capital, de esta primera unidad, financiamiento a mediano y largo plazo. Por favor, continúen con el cuarto y último tema de esta unidad, que es estructura de capital y apalancamiento. Avance.